Saludos amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Realidades Alternas. Soy Isela Madrid. El día de hoy me acompaña un amigo desde España, psicólogo, profesor universitario y estudioso del fenómeno parapsicológico, Óscar Iborra. ¿Cómo estás, Óscar, el día de hoy? Hola Isela, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo muy bien, muy contento. Es Qué genial poder bueno. estar así hablando a pesar de la distancia tan grande que estamos tú allí y yo aquí. Sí, sí, por supuesto. Más bien te agradezco el haber aceptado la invitación porque en las veces que hemos conversado a través de la Parapsychological Association, etcétera, veo que tenemos temas en común, los mismos libros, nos gustan las mismas cosas y yo le voy a decir a Oscar que hablemos de estos temas que también a todos los que nos siguen les encanta. Sí. Hoy vamos a referirnos a lo que se llama popularmente high strangeness, los fenómenos, la alta extrañeza o altamente extraños, que pues son fenómenos que se mezclan y caen en una categoría casi que inexistente más bien, porque no son tan, o sea, juntan tantos fenómenos diferentes que pues se convierte en algo altamente extraño. Entonces, Oscar, vos has escuchado esos fenómenos, ¿cómo eh, ¿cómo los describirías tal vez este fenómeno de high strangeness? Am, Sería como, a mí me gusta pensar en este fenómeno como la razón por la que uno empieza en estas cosas, pero que al final se acaba quedando la última. Es como si, no sé, si me acaba de ocurrir, es como va a un museo a ver el cuadro más raro que un cuadro en concreto, pero te entretienes viendo otros cuadros y al final, cuando llega al cuadro, está como al final o no le dedicas tiempo. Entonces, pues claro, nos interesan los fenómenos extraños, ¿no? Pero estos de alta extrañeza, tú dices, bueno, ¿por qué son alta extrañeza? ¿Cuál es la baja extrañeza? Y al final vas viendo un poco que es como una inercia de lo vamos clasificando cosas aparentemente dentro de cajas, pues esta es la caja de este fenómeno, esta es la caja de este otro fenómeno, y como cuando cualquiera, ¿no?, que no esté viendo y oyendo haya hecho una mudanza, tapas la caja y pones aquí hay esto. Y ya no te hace falta ni siquiera abrir la caja, aquí están los platos, o aquí están los libros, o aquí están las mantas. Entonces, claro, siempre quedan cosas que están en esa, al final siempre hay una caja que es el resto de cosas. Porque ¿dónde lo pongo? ¿En platos? ¿En manta? Aquí ocurre igual. A la medida que vamos dando forma a los fenómenos, repito, que son extraños, que es lo que nos gusta, son cosas que no encajan en cómo nos han dicho que es el mundo, o por lo menos cómo vemos cómo funciona el mundo de manera normal, ¿no? Son fenómenos raros, fenómenos anómalos, entonces, a medida que lo vamos clasificando, parece que tenemos cierto orden y de pronto surgen algunos que siempre han estado ahí desde el principio, que dice, bueno, espérate, esto no sé dónde ponerlo, esto, entonces, son alta extrañeza. Bueno, pero es que son extraños desde el principio, entonces es eso, es la razón por la que nos gusta esto, es lo que te hace preguntarte, ostras, esto es una casualidad, esto coincide con esto parece otra cosa, esto no sé simplemente cómo llamarlo. Pero como hemos ido, ¿no?, cultivando diferentes parcelas, pues al final nos queda siempre un trozo de terreno que dice, es el de alta extrañeza, y parece que estamos descubriendo una serie de conexiones nuevas Ujú. que en realidad son la propia naturaleza de estos fenómenos. Lo que pasa es que, claro, a base de las cajas es como, pues resulta que tengo una toalla que a la vez lo puedo utilizar como una especie de paño decorativo. Pues entonces, pero ya lo era antes, ¿no? Y ahora, ¿en qué caja lo meto? Bueno, ya era así al principio, Exacto, ¿no? es esa necesidad que tenemos de clasificar y encasillar. Ujú. Y pues que sí, yo siento que el orden es necesario y para la facilidad de estudio de los fenómenos, pues no tiene, o sea, yo lo siento muy bien. Volviendo a la clasificación, entonces, son fenómenos que se interconectan, eh, que se va, que tras la observación y las entrevistas con las personas, nos vamos dando cuenta que sí tienen muchas cosas en común y pues las mismas experiencias extraordinarias, que también es un nombre Mm. que se ha vuelto muy popular, eh, las tienen, todos tienen las mismas características, entonces no podemos encasillarlos tan fácilmente en uno o en Claro, otro, en una otra categoría. claro. Decía antes, el orden es necesario y claro, el orden que implica también
crear términos, tener palabras para referirte a algo, de forma que si yo me refiero a esto, tú sepas que también me estoy refiriendo a esto, ¿no? El orden es necesario, pero antes de ese orden que nosotros ponemos en la comprensión, visión, entendimiento de la naturaleza, de la realidad, con sus causas y sus efectos, tenemos que tener en cuenta que ese orden está desde nuestra parte hacia allá. La naturaleza no viene, quizá algún biólogo o físico me puede decir que estoy muy equivocado, no viene con ese orden que nosotros atribuimos, por lo menos en este tipo de experiencias. Es decir, estas experiencias suceden así, con esto y con esto. Claro, al final reúnes casos, cuando tienes casos, quitas cosas que no, para que el caso sea más o menos homogéneo, siempre los detalles se acaban yendo fuera. Eso ocurre y hace un caso prototípico, que eso es lo que pasa en los libros, que al final es como dice, bueno, los casos de percepción o de premonición en donde, y se describe un caso típico, pero claro, antes, después hay una cantidad de cosas que pueden pasar y diferentes matices de la experiencia que a lo mejor no se recogen en ese caso prototípico. Entonces confundimos un poco el orden que hemos creado nosotros. Con lo que he dicho antes de las cajas, sería confundir la caja que pone platos con los platos en sí y comer encima de la caja, ¿no? Es decir, que echar la comida en la caja como si fuera el plato. No, eso es la categoría que hemos hecho para platos. Y habrá platos hondos y llanos y cosas que estén metidas en plato y que no tengan que estar metidas en plato y que puedan estar metidas en, no sé, en ceniceros o base de plantas o cualquier cosa. Exacto, exacto. Entonces, pues sí, ahora lo que nos está pasando, por eso me silencié. Teníamos rato de estar hablando y ahora empezó a sonar alguien haciendo como una sierra, una construcción. Como una sierra. Y siempre, a veces pasan estas cosas, estas sincronicidades o casualidades, que es parte de estos fenómenos y lo mencionamos porque algunos dicen la ley de Murphy, también viene siendo como una sincronicidad, hay algún tipo de lo que tiene que suceder a la hora que decidimos hacer algo y pues muchos de estos fenómenos, esas coincidencias se dan también a la hora de estar experimentando otro tipo de fenómenos. Claro. Dentro de esto... ¿Cómo lo interpretamos? Por ejemplo, el sonido este de sierra, porque claro, llevamos un rato antes hablando, antes de empezar, y no ha pasado nada de esto, y ahora de pronto empezamos a grabar y suena. Yo puedo decir, bueno, esto es una señal para que yo me callo, para que no tengo que estar haciendo este programa, o es una señal para que esta persona no es la más idónea, o es una señal de una bendición para que significa que esta entrevista es fabulosa. Exacto. Pues bueno, depende de la cultura o del contexto o de tus propias creencias y demás, tendrás un sentido u otro, ¿no? Es decir, podemos decir, y se la apaga que esto es, hoy no es el día. O decimos, bueno, hoy es el día que tenemos esta suerte de esta señal extra, ¿no? Que nos está tocando. Y claro, te coloca en esta situación, aprovechando esto que pasa, ¿no? Del ruido, te coloca en una situación en la que dice, ¿cómo diría una expresión que creo que aquí se utiliza mucho, creo que también se entiende allí, ¿no? Que se ven las costuras. Cuando tienes una ropa o algo y estás viendo el hilo, es como que estás viendo ¿no? lo que lo sostiene, lo que hay detrás. Entonces, se te ven las costuras incluso personales. Dice, a ver, yo ahora esto, ¿cómo lo quiero pensar? ¿Cómo lo quiero? Y entonces, ahí es donde se pone, creo, un poco de relevancia el papel que tiene el investigador o la persona que estudia esto como parte de la maquinaria, vamos a decir así, ¿no? Que es una cosa que refiere mucha gente que investiga el tema OVNI, por ejemplo, lo dice. Es que parece que el fenómeno me persigue o que lo hace para mí o tiene algo que ver conmigo o yo soy una parte de, ¿no? O como tú has dicho antes, este tipo de cosas que ocurren cuando estás haciendo investigación o cuando estás haciendo algo de este tipo, ¿no? Sí, y a veces uno dice, me pasa cuando no estoy grabando. También, a mí la mayoría de las cosas más relevantes, las experiencias paranormales más importantes que yo he tenido han sido fuera de investigaciones y cuando no tengo cámara en mano. Y pues otro tipo de fenómenos como los fenómenos OVNI, en la criptozoología, que ese es del que la gente más se burla, pero no deja de ser un fenómeno interesante y a mí me gusta mucho. Pues aquí no tenemos a Bigfoot ni nada de ese tipo de seres tan famosos, pero pues al nivel de Centroamérica hay muchas leyendas que se comparten en los países asociadas a, digamos,
seres como la mona, que le decía, la mona es una leyenda de acá. Pero a lo que iba con eso de Bigfoot es que, ¿por qué es que evade? ¿Por qué tanta gente lo ve, pero nadie lo graba? O lo graban con la cámara, como salen en las bromas, la cámara más mala Con que la puede peor haber, cámara que tengan en casa. el teléfono más viejo de la casa, y sale la evidencia de que no se ve, Saca la cámara vieja que... Sí, sí, hay muchos videos que hacen bromas al respecto. Tiene toda la gama y agarra el teléfono de los de hace 20 años. Entonces, ese tipo de cosas a veces no las podemos controlar. Es como si el fenómeno no quisiera que lo grabáramos. Eh, y sí, como investigadores, pues cuando nos pasan ciertas cosas, yo siempre lo tomo cuando llego a un lugar y se comienzan a ir las baterías de los equipos, cuando comenzamos a percibir algo y las cosas empiezan a fallar. Bueno, no, igual hay que seguir hasta el final, con lo que haya, aunque sea con el celular grabando, porque sí nos ha pasado, que es las cámaras, va todo cargado, todo listo, y en 20 minutos ya se drenó todo, Claro. comienzan a pasar cosas y ya no tenemos cómo O con la documentar. misma presencia de uno, es decir, a lo mejor llegas para grabar y te quedas sin nada para grabar, ni cámaras, ni pilas, ni batería, que esto es una cosa frecuente, que aquí también otra gente en España, otros compañeros te lo comentan, ¿no? De pronto, o fallan, aunque tengan batería, entonces dice, bueno, parece que no tienen nada. ¿Cómo interpretamos eso? Cada cual, ¿no? ¿Qué sentido le puedes dar? Si es una señal, es como lo del ruido antes, ¿no? Es una señal de bienvenida, de no bienvenida, es simplemente, o simplemente algo que ocurre en el fenómeno igual, pero que a lo mejor, como nos está pasando a nosotros, que esa perspectiva también se pierde. Es decir, no somos las personas a las que habitualmente le está sucediendo esto. Entonces, si a mí una persona me cuenta que tiene diferentes experiencias de, no sé, de premonición o de precognición, y hacemos una prueba y adivina, una prueba acierta tal, para mí es un momento puntual, que es diferente cómo lo vive esa persona que está sufriendo o está teniendo esa experiencia durante un periodo de tiempo. Entonces, claro, son perspectivas diferentes. Esto muchas veces en las películas de este tipo lo reflejan bien cuando, ¿no? A lo mejor pues se apagan las luces o entonces la persona que está investigando se sorprende y empieza a correrlo, a coger equipo y a tomar nota, y la gente que está habituada al fenómeno, bueno, es como hace como, bueno, pues ya está aquí, ¿no? Y eso son cosas que pasamos por encima de eso muy rápido, pero nos están diciendo que, claro, son formas diferentes de verlo. Entonces, a lo mejor, pues como alguien externo, lo vemos de una forma diferente a como alguien que está, no que está dentro de, que lo vive continuamente. Claro, recuerdo un caso que te lo comenté, que hablábamos ahora, del poltergeist, uno de los casos de poltergeist, como en algunos videos a veces las personas dicen, es que ese video es falso porque la persona estaba muy calmada. Y lo que no ven también es que, sí, tal vez si de repente algo sale volando en la casa, algo se cae, alguien que no esté habituado se puede asustar. Las personas, como decís, que están viviendo esto, o sea, las lámparas del techo de esa casa pasaban dando vuelta todos los días. Entonces, ya no es algo que las personas se van a asustar tanto, ya lo van viendo como algo más normal, Claro. aunque igual les daba miedo porque no sabían por qué, pero se van acostumbrando Se van acostumbrando. al fenómeno. Nos parece como extraño decir, ¿no? Porque quizá pensamos, la gente suele pensar que, bueno, que lo de irse acostumbrando es a cosas que son habituales o normales, como cosas sin importancia, pero incluso a las cosas extraordinarias uno se va acostumbrando. Y yo cuando he hablado con gente que ha tenido experiencias de este tipo, de forma frecuente, a lo mejor de diverso tipo, o de premoniciones, y yo le pregunto y dice, no, al final, bueno, ya está, se me lo tomo como algo más, no le doy más importancia. Y claro, yo digo, pero ¿cómo no le das más importancia? Me estás diciendo que te levantas y recuerdas que has soñado algo que después sucede o que has visto, como me contaba una chica en la facultad hace ya mucho tiempo de esto, que veía en los pies de la cama la figura de su hermano que vivía lejos, lo veía con el casco y con una mancha de sangre y dice, sé que ha tenido un accidente. Dice, yo me voy acostumbrando a esto. Me acostumbro a que estas cosas pasan y para mí pasa a ser la realidad normal. Pero claro, para los que estamos fuera, por mucho que tú leas sobre esto, que hablemos sobre esto y demás, es como, wow, ¿qué me estás contando? Esto es tremendo, pero para mí no lo es. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser un poco conscientes de ese punto de
de ese diferente punto de vista, porque entre el de uno y el de la otra persona, ahí hay un terreno medio que al final es que se hace enorme y ahí y donde yo puedo ver cosas que la otra persona a lo mejor no ve, o yo le doy importancia a cosas que la otra persona no le da. Y también que no te cuenten muchas veces cosas, porque los testimonios suelen, bueno, y tú eso lo sabrás, y creo que lo hemos comentado alguna vez, se suelen, es como un poco como terapia, ¿no? Te cuentan, pero también te están sondeando un poco. La persona va a terapia y te cuenta, a ver esta persona cómo es, te voy a contar parte del problema, no todo el problema, a ver cómo reacciona y entonces ya te paso a la siguiente temporada. Aquí es un poco igual, ¿no? Te empiezan a contar un poco, se guardan, aunque te estén contando algo extraño, la gente se guarda a lo mejor los detalles mucho más raros porque dicen, bueno, vale, le voy a decir que he visto a la figura de mi madre que murió cruzando el pasillo, sentada en el salón, pero no le voy a contar, esto me lo estoy inventando, ¿de acuerdo? Que después de verla mi madre se levanta y se pone a bailar la Macarena, por decir alguna cosa. Eso va a ser muy raro. Entonces, pero forma parte del fenómeno. En este caso, si esto fuera real, formaría parte, ¿no? Pero aún así, como, bueno, me guardo esta parte porque sé que dentro de lo raro, esto es, como decíamos, altamente raro. Esto me encanta. Eso me recuerda a un caso un caso también de poltergeist que tuvimos no hace mucho, como en diciembre, donde la señora, que era el agente poltergeist, eso lo determinamos mediante, o sea, mediante la observación y que encajaba en el perfil, y que una vez dándole las recomendaciones para manejar todo el poltergeist, el día que nos fuimos se quitó. Entonces, bueno, no te lo puedo comprobar científicamente, pero mediante, como llevamos el caso, lo que yo ocupaba es que se quitara el fenómeno, o que ellos estuvieran tranquilos, que recuperaran su paz. Pero ella, también las personas, y esto es muy importante porque necesitan a alguien que los escuche, y lastimosamente muchos psicólogos, con todo el respeto para mis amigos psicólogos, tal vez no están tan preparados de cuando alguien les comenta que está viendo cosas, que está oyendo voces, entonces piensan en la parte patológica, que pues no tienen ningún, o sea, tampoco es que esté mal, pero tienden a minimizar la importancia de los fenómenos. Como es el círculo de, bueno, esto o es una patología porque, bueno, fruto de algo, pero hablamos de algo clínico, patológico, o bueno, simplemente será una alucinación o una mala percepción, porque esto no puede ser, simplemente, es decir, como esto no puede ser, pues esto no es. Y ya está. Entonces, a no ser que encuentre a un psicólogo que, bueno, que sea sensible, ya no digo ni siquiera que crea, porque el tema de la creencia no tiene por qué ser. Un psicólogo puede no creer absolutamente en nada de este tipo y pensar que todo puede tener una explicación racional. Sin embargo, puede ser sensible a que una persona le cuente, es decir, sensible en el sentido de oír, no ridiculizar, entender un poco el marco, incluso aunque, y puede, y creo que es honesto decir, mira, yo no creo en esto, pero cuéntame. Es decir, cuéntame y veamos, bueno, a ver qué puedo yo aportarte desde aquí, el escuchar o demás, ¿no? Si además es un psicólogo que conoce sobre el tema, es mucho mejor, pero claro, porque al final luego nos echamos las manos a la cabeza, yo se lo digo mucho, con que la gente va, que si va a brujo, a curandero, a mi vecino, a mi amiga que conoce, que va, que te hace una limpieza, ¿no? Y los psicólogos dicen, pero ¿cómo la gente puede ir a estos sitios? La gente va donde le escuchen. Sí, a veces quizá donde quiere, o sea, donde sabe que le va a escuchar lo que quiere escuchar. Bueno, puede ser, cierto. También en psicología puede pasar eso. Si yo soy una persona que estoy orientado hacia el pasado y demás, pues me voy a un psicólogo me iría a psicólogos dinámicos, a psicólogos humanistas que digan, mira, la importancia de tu pasado o del trauma, pero si soy una persona orientada a la acción y al momento de ahora, si un psicólogo empieza a contarme la posible relación de mi situación con posibles desencadenantes históricos personales, le voy a decir, por ahí no vayan, ¿no? Entonces, en esto un poco igual, si la gente no recibe un mínimo de atención, aunque le digas abiertamente, no te puedo decir con certeza que esto sea algo sobrenatural o paranormal, no te lo puedo decir, pero bueno, te escucho. Al final la gente busca un sitio donde ir. Sí, claro. Y esta señora que te comento, luego de que le expliqué que los poltergeist y que la gente, muchas cosas, después de que vio o sea, que había un fundamento en lo que yo le estaba diciendo, que sí le estaba creyendo,
porque eso es muy importante. Yo cuando alguien me cuenta algo, yo se lo creo, por más extraño que parezca, por más imposible que parezca, porque esa persona necesita que alguien le crea. Ya lo que venga Alguien la escuche, después, por lo menos. lo que Claro, venga después, pues ahí veremos. Y esta señora ya era una familia muy religiosa. Y al rato, ya así como una hora y media después de que estuvimos conversando y todo, me dice, es que a mí también me pasan otras cosas, pero es que usted no me va a creer, me decía. Yo, no, no, pero cuénteme. Entonces la señora tenía clarividencia, tuvo experiencias premonitorias, varias experiencias extrasensoriales, y entonces, pues me hizo más sentido porque hay una relación entre claro, cuando hay claro. una gente y también con experiencias extrasensoriales. Entonces, también le expliqué, no vea, eso no es nada malo, eso es así, así. Al final la señora creo que quedó tan tranquila con lo que le dijimos, que ese mismo día, porque ese caso era muy interesante, todos los días a partir de las 10 de la noche apagaban las luces y empezaban las mimofonías, todo sonaba en la cocina como si estuvieran ahí animales buscando entre las ollas, y ellos no dormían bien de los ruidos. Entonces pensaban Oh, que era que había un espíritu, y pues les cambiaban las cosas del lugar, en fin. Y para nosotros fue muy satisfactorio. Es más, ese día salimos y como una hora, como a la hora, de hecho venía yo llegando a la casa, entra un mensaje y yo, ay no, yo dije, es que es de la señora, ¿verdad? Yo dije, es capaz que ya se asustaron o ya pasó algo, y dice, nos fuimos a acostar y no sonaron los ruidos. Y desde ahí, pues se les dio seguimiento claro. y estaban muy, muy tranquilos. Entonces, Es que pues, ahí recoge en ese caso, cosas interesantes. Esto de el mero hecho de la atención, de prestarle atención, de escuchar, de tranquilizar y de relajar y calmar, y que tenga una especie de efecto, bueno, como que incide, parece ser, en el fenómeno, desaparece, ¿no? Eh, y ahí parece que, porque claro, bueno, si yo voy y rezo un pasaje de la Biblia, por decir algo, y funciona, yo por ejemplo no soy creyente, no soy ateo, pero si voy y rezo un pasaje de la Biblia, de pronto desaparece y dice, bueno, esto funciona. Pero si voy y leyera un pasaje del Bhagavad Gita y funciona, entonces ahora, ¿quién es el responsable? ¿Es por Dios? ¿Es por...? Y claro, detrás de eso, ¿qué es lo que está? Está el hecho de que le estás prestando atención a una persona y que hay una parte que podemos llamar, yo la llamo sin miedo, una cuestión, es de ritual, hay una cuestión, porque esta prestar atención y esto no deja de ser una parte un poco ritual. Pasa que esa palabra está como muy mal vista en psicología, ¿no? Pero, en parte. Pero sucede. Entonces, esto estira, para mí esto estira mucho y estira en el buen sentido. Amplía, por ejemplo, cuando hablamos sobre poltergeist, es lo que te decía antes, ¿no? La visión desde fuera. Desde fuera tú quieres ir y quieres ver las mesas volando, quieres que aparezca allí todo y que la mesa levite, que se mueva el mueble, quieres tener millones de pruebas. Y te vas, recoges el caso y te vas, olvidándote de que allí queda una persona que sigue conviviendo con ese fenómeno, incluso aunque el fenómeno sea completamente solo, esté en su cabeza como si eso fuera una cosa pequeña, sigue habiendo ya un fenómeno, sigue habiendo una situación, ¿no? Entonces, claro, si tú estiras esto, como digo, y observas el antes, el después, ¿qué sucede cuando prestas atención? Aquí mucha gente, hace poco pasé por Madrid y me estuvieron contando amigos allí investigando casos y demás, y dicen, muchas veces detrás de esos casos nos encontramos con que algunos sí los provoca la gente, pero detrás hay una historia. Es decir, son poltergeists inventados, pero detrás hay una historia personal, psicológica, que también merece una atención. No digo que sea el caso de todos. Digo que ampliamos el foco y dice, wow, tenemos una cantidad enorme. Entonces, claro, si nos centramos solo en definirlo de una manera e investigar esto, nos perdemos otros datos que son parten y que la persona te cuente al principio una cosa y después te diga, bueno, Isela, ahora ya si te cuento esto vas a pensar que estoy loca. Cuando pasa una hora o 2 horas, eso es parte de esto de la alta extrañeza. Es decir, te voy a contar de todo lo que ha pasado. Lo que yo creo que a ti lo vas a poder entender mejor es como de esta amalgama voy a coger una sola cosita. Porque bueno, esta gente también ve la tele o películas, entonces bueno, todo el mundo sabe más o menos lo que es precognición, o incluso la palabra telepatía, o incluso poltergeist. Entonces, aunque sea por película, bueno, pues se movió la silla, se apagaron las luces, pero no te cuenta todo lo demás. Y cuando te cuentan todo lo demás,
que son cosas muy extrañas, dices, espérate, entonces, ¿qué hago? Es como lo de la caja que decía al principio, ¿me centro solamente en esto o vacío todas las cajas sobre la mesa y digo, espera, esto es? O sea, lo que está pasando es esto. Este ruido, este sonido, este sueño, la coincidencia a lo mejor de que esa persona le diera viese una película sobre la selva amazónica y entonces a la semana siguiente, todo esto me lo estoy inventando, pero es como un ejemplo, ¿no? Va a la librería y un libro que se cae en su presencia de la selva amazónica y dice, ocurren una serie de cosas que te cuesta cada vez más trabajo volver a meter en una sola caja que dices, ¿qué hago? Pues al final corto, como decimos aquí, corto por lo sano y este trocito lo puedo manejar, pues venga, me centro en esto. Pero es que no es eso, es todo, es como ir al bosque y dedicarte a ver solamente un árbol. Hay mucho más. Ahora me interesó eso que mencionaste y tal vez has tenido, pues no sé si con pacientes o en el estudio de la parte de los sueños, que pues hay muchas experiencias, pues está la precognición cuando uno está consciente, pero la parte de los sueños a mí me interesa mucho porque sí, hay diferentes vertientes, van a interpretar pues todo esto diferente, pero has tenido posibilidad de investigar los fenómenos, pues del fenómenos sí, a través, digamos, de los sueños, más que todo tipo precognición o así. No sé qué opinas, porque mucha gente dice es que es un sueño y no Sí. es simplemente un sueño. O se soñaste con familiares fallecidos, te soñaste, pero eso no es de verdad. Entonces, no sé si por ese lado podemos conversar un poco de... Yo ahí, del tema del sueño, es verdad que, bueno, por deformación profesional el sueño no tiene en psicología, supongo que también por las diferentes escuelas, pero en la facultad en la que estudié yo, los sueños es para dormir, soñar y no pasa, no hay nada más que rascar ahí, eso no importa. Pero es verdad que son un componente, hay muchos fenómenos extrasensoriales que suceden durante el sueño, ¿no? Que es cuando sueña algo, te levantas recordando eso que has soñado y se cumple. Muchas veces no tienes la sensación de ser una premonición, muchas veces te levantas con la sensación de que es algo raro. Por ejemplo, 2 casos de 2 personas que no se conocían entre ellas, contarme sueños premonitorios de soñar con gente que después moría, ¿no? Entonces me lo contaron después. Mira, yo soñé, murió la madre de no sé quién y yo lo había soñado días antes. Incluso el intervalo de días era como en torno a una semana o menos, desde que lo soñaba hasta que esta persona fallecía. En algunos casos eran fallecimientos inesperados, es decir, no es que estuviese la persona enferma, que tú puedes, bueno, esa información puede pasar al subconsciente y estoy soñando con eso. Pero lo curioso de esos 2 casos fue que ambas personas me hacían la misma interpretación. Es decir, ambas personas llegaron a pensar si no eran ellos los que al soñar con esto estaban provocando la muerte de aquella persona. Claro, vuelvo a lo de perspectiva. Desde fuera tú dices, no, porque nosotros que leemos sobre el tema de parapsicología, no, esto es que tú estás viendo el futuro, ¿no? Digamos, como siempre se cuenta. Porque la otra opción sería, wow, ¿no? Si sueño y entonces produce, pero para estas personas se lo plantean porque necesitan buscar una relación entre lo que está ocurriendo y esa se le pasa por la cabeza, es decir, pues seré yo he llevado a pensar que yo al soñar provoco la muerte de esta persona. Y claro, ahí yo le decía, bueno, no eres la única, lo típico que en estos casos, no eres la única persona a la que le pasa esto, sucede más veces, no tienes por qué pensar que esto sea, porque hay una parte ya más allá de lo puramente paranormal o sobrenatural o parapsicológico, que bueno, vamos a utilizarlas como sinónimo, aunque se puedan ser diferentes, hay una parte puramente psicológica de esta persona que está sufriendo, oye, preocupada por esto, ¿no? Un sueño muy curioso que me contó una persona que está pasando por una depresión y que además tenía, bueno, pensamientos de tipo, bueno, pues ya, a ver si me muero, porque total, ya estaba en una depresión bastante grande y repetía bastante eso durante, ¿no?, varios días, ese pensamiento de, bueno, si me pasa algo y me muero y ya se acabó y termina todo. Me contó un sueño que tuvo que fue, él dice, solo recuerdo una imagen, ¿no?, como un abanico y una de las varillas, recuerdo abrirse un abanico grande, ¿no?, delante de mi cara, y una de las varillas estaba como rota, como si la madera fuera
diferente, más oscura, estuviera, no podrida, pero me dijo como si estuviese diferente, tipo rota, ¿no? Cuando se despertó, en ese momento interpretó el sueño de la siguiente forma. Él dijo, este sueño es un mensaje de mi cuerpo para decirme, vale, tú quieres morirte, entonces voy a poner en marcha, o sea, va a hacerlo. Él interpretó que esa varilla diferente, ¿no? De todas las varillas de un abanico, que esa varilla diferente era un símbolo de que algo en su cuerpo podía enfermarse. Si él tanto quería morir, algo podía enfermarse en su cuerpo. Es un significado puramente individual y subjetivo, pero a esa persona le sirvió y desde entonces no volví jamás a pensar, ni a manifestar, ni a decir, o sea, manifestar verbalmente, ni a decir nada sobre, oye, no quiero. ¿Es realmente un sueño simbólico? O sea, ¿es realmente una señal del cuerpo? No lo sé, pero es tan interesante esa parte. Es decir, porque además es la mente de esta persona. Yo no puedo, no hay otra forma. ¿Cómo entramos ahí a diseccionar? Vamos a hacer un experimento, sí, y podríamos hacer experimentos. Personas que tengan ideas depresivas, personas que no, y analizar su sueño y ver qué contenido hay. No sé si se habrá hecho o no. Y a lo mejor hay contenido diferente. Pero luego está ese significado personal. Es decir, para esa persona ese sueño era un mensaje de, vale, si lo quieres lo vas a conseguir. Vas a enfermar desde dentro y vas a morir. Y el cambio fue radical. Entonces, esos son... Ahora quiero... yo he tenido muchas veces diarios de sueños y hay a veces los que, claro, los sueños pues, se refieren a los temas que tiene habitualmente en día, a las preocupaciones, sueños que se repiten. Tengo ciertos sueños que se repiten y va uniendo con contenidos del día y demás, pero claro, sigue siendo un libro de Krippner, ¿no? El lenguaje de la noche, sobre los sueños. Es decir, la idea es, el sueño es un estado alterado de conciencia históricamente relacionado con cruzar un umbral, con viajar a otras realidades, con obtener información de carácter simbólico, con obtener información, presentimiento y demás, que es tan cotidiano que lo que tú dices, bueno, un sueño, no le prestamos atención, pero está ahí. Es uno de yo creo, de los estados alterados más cercanos que tenemos, que es el tema del sueño. Y el laboratorio, cuando se ha utilizado con los experimentos de telepatía en sueños, los resultados fueron muy buenos, porque era un estado natural, un estado de conciencia alterado de forma natural, ¿no? Entonces... Sí, y es importante porque, digamos, mi esposo es uno que siempre me dice, es que yo nunca sueño, o a veces me dice, uy, vieras, ayer sí me soñé algo, y me cuenta. Yo soy una persona que sueña mucho, mi madre también, y a veces los sueños tienen tanto peso, porque pueden ser sueños lúcidos, porque pueden ser sueños, digamos, a mi mamá le pasa mucho que se sueña con gente fallecida, y pues hubo una vez, te voy a contar así brevemente, se soñó con mi abuelita, que ya ella murió hace como 20 años, y con otra tía también que tenía mucho tiempo de haber fallecido. Y entonces mami se soñó con ellas y les dijo, ¿pero qué están haciendo aquí si ustedes ya murieron? O sea, mami estaba muy, muy consciente. Y mi abuelita se volvió y le dijo, es que lo estamos esperando. Y entonces eso fue lo que le dijo y dice, mami, bueno, que se soñó eso. Ella me contó. Una semana después falleció mi abuelo. Él no estaba enfermo, tuvo una muerte de esas lindas, se quedó dormidito. Sí estaba muy mayor, por supuesto. Y mami decía, es que yo me lo soñé. O sea, yo en el momento no lo entendí, lo estamos esperando. Pero fue una semana, puede que menos, no me acuerdo bien, pero como una semana. Y ese tipo de cosas nos ha pasado. A mí me pasó también cuando estaba más pequeña. Yo empecé a estudiar todo esto por las experiencias que yo tenía y muchas eran de índole extrasensorial cuando estaba niña y más jovencita, adolescente, más que todo. Todavía a veces, pero mayormente cuando estaba joven. Y también una ocasión soñé con un hermano de mi abuelita que yo nunca conocí. Y en mi casa ellas eran era un tabú, los que ya habían fallecido, se guardaban fotos, y me soñé con él, que se llamaba Carlos. Me dijo, yo soy el hermano de su abuelo, cupo que le diga a su tía que deje de llorar por mí, que yo estoy bien. Y yo me desperté, yo, wow, o sea, ¿qué fue ese sueño? Yo, mami, y ahí estaba ya en la universidad, yo, mami, me soñé esto y el otro, y fui y le comenté y les dije a ellas. Y claro, hasta que lloraban, y cuando yo vi la foto, porque sacaron las fotos guardadas, yo, es que esta es la persona, Dios, ¿cómo me explico esto? Entonces,
también caen en esa categoría, primero que son, digamos, en los fenómenos altamente extraños cuando caen de este tipo de sueños y que mucha gente los tiene, con fallecidos, con la parte premonitoria, que también me ha pasado, pero bueno. Ya les dije que yo tengo, siempre cuando doy las clases, tengo un ejemplo propio para cada fenómeno. Para cada categoría. Para cada categoría, sí. Entonces... Claro, estos fenómenos tienen... Aquí es donde empieza el problema este de lo de las cajas y lo de clasificar, porque dice, bueno, lo que has contado, ¿no? Te estamos esperando cuando la gente que tiene sueños o que sueñas con que personas que están muertas, como tú dices, que saben y que vienen a decir, no, solo estamos esperando. Eso, bueno, tiene el testimonio relacionado con lo que ocurra después, ¿no? Pues con el fallecimiento de esta persona o con algo de la vida real o que tú puedas, ¿no? Unir, pero más allá de eso, más allá de ese nivel de testimonio, pues no tenemos, porque ¿qué experimento hacemos con eso? Claro, eso, para la ciencia, la ciencia, la observación es una parte de la ciencia, es decir, observar lo que ocurre y anotarlo de una forma, como decía la SPR en su inicio, ¿no? De una forma completamente aséptica y bien, es parte de la ciencia, pero también hay una parte experimental, obviamente, que es la que ha dado grandísimo avance. Solo que a la hora de hacer un experimento con el sueño, por ejemplo, y premonición, pues se puede hacer un experimento en el que, pues como se hacía los experimentos estos de telepatía en sueños, de cuando una persona entra en fase REM, pues había otra persona, esto por simplificarlo mucho, que intentaba enviar, no influir en el sueño, intentando que aparecieran determinadas imágenes que se le daban, ¿no? Imágenes de cuadro y demás. Vale, esto se puede hacer. Pero ¿cómo hago un experimento de la otra parte? Es decir, ¿cómo hago un experimento sobre esos sueños como el caso que has contado? Es más difícil. No se puede hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final, pues bueno, pues al cajón de los sueños y de la premonición o de los sueños y los fenómenos anómalos metemos pues los experimentos que vamos haciendo bien, los que se pueden hacer, y luego esos otros pues los vamos dejando por ahí. Y claro, nos creemos que, bueno, alguien habla y dice, no, yo he tenido sueños, sí, los sueños son esto y esto, los experimentos sobre sueños son así, o la premonición es así, no. Y todos estos matices, bueno, esos matices no, porque no pueden ser estudiados científicamente, por ejemplo, con una respuesta muy habitual. Ya, pero por eso precisamente estamos aquí, o sea, ¿qué hacemos? ¿Solo podemos observar y anotar? Pues no, observar y anotar. Pero algo hay que hacer. Si no, nos limitamos a quedarnos únicamente con aquellas cosas que podemos manejar mejor, que pueden ser reproducidas en laboratorio, pero es que la realidad, como hemos dicho al principio, es mucho más grande y mucho más rara. A pesar de que sean fenómenos extraños, todavía son mucho más extraños y más raros, ¿no? Y cuando ocurren esta sincronía o esta dotación de significado que es puramente personal, que la persona tiene un sueño con algo y que ese sueño a lo mejor recuerda que hace 20 años soñó lo mismo, o que cosas así que dice, bueno, espérate, es que esto solamente, o sea, porque me lo estás, una frase muy típica, ¿no? Que porque me lo estás contando, si no, me lo estás contando tú, si no, no me lo creo. Ya, pero es que esto es así. Hay una parte subjetiva y ahí la psicología, en lo subjetivo, no podemos entrar a intentar como si abriésemos, no sé, una pierna para ver el hueso. ¿Qué hacemos con eso? ¿Me lo creo? Bueno, hay gente que se lo cree, gente que lo niega, pero yo... No significa creértelo todo a pie juntillas, pero hay suficientes elementos fuera de las cajas como para decir, espera, que esto es más complejo de lo que nosotros hemos diseñado, no hemos pensado. Con la etiqueta vamos por delante. Y es que las experiencias son tan variadas. Claro. Y de la correlación que hablábamos. Te voy a contar otra. No, creo que esta no la he mencionado. Mi abuelita era muy religiosa. Iban a misa todos los días, creo. Venía con mi tía de la iglesia que era como muy cerca, como a los 100 metros de la casa de la casa de ellas, y venían de misa, como a las 6 de la tarde. Y ella cuenta que vuelve a ver, y encima de una casa flotando en el aire, hay una figura luminosa como de una persona. Ella pensó que estaba viendo a la Virgen María. Fue lo que lo asoció. Pero, o sea, ella cuenta, era más como una luz y como una silueta,
y entonces le hace así a la tía, ¿verdad? Que venía con ella, vuelven y ella también la ve. Entonces tenemos dos testigos. Que pues cuando llegaron a la casa, la verdad no tengo el dato si se desapareció, si se quedó ahí, si se fueron, no sé. Más que ella, pues como les digo, ya murió hace mucho tiempo. Pero sí contaron la experiencia. Dijeron, pero acabamos de ver a la Virgen. ¿Dónde? Aquí, enfrente de la casa, enfrente y todos. ¿Cómo? Y ella, dentro de sus creencias y su conocimiento, para ella era la Virgen. Pero si nos ponemos a analizar, ok, ¿qué tipo de fenómeno luminoso que se pueda presentar a las 6 de la tarde? Entonces podemos asociarlo al fenómeno ovni, al fenómeno extraterrestre. A mí me suena más que andaba por ahí la cosa. Y ella pues tuvo algunas experiencias, como otra vez que se le iluminó el cuarto. Algo estaba pensando, mami, la que se sabe bien las historias, pedirle que las escriba porque a mí se me olvidan. Pero sí, se iluminó todo el cuarto, y eso también lo describen mucho las personas con experiencias de abducciones o cosas. Entonces, pues mucho hay que analizarlo desde la creencia de la persona, desde su conocimiento. Claro, y del marco que tiene, claro. Y aquí es donde tú dices, bueno, pues entonces ese caso llega alguien que haga investigaciones sobre apariciones de la Virgen y hace así, ¿no? Lo coge, lo anota, dice, vale, ya tengo un caso más, el caso de tu abuela, a la carpeta. Pero a lo mejor si llega alguien que investiga el tema OVNI, dirá, cuéntame qué viste, vi un ser de luz que, pues como otros casos OVNI donde aparece pues un ser de luz, un tripulante, pues un caso OVNI, a la carpeta de los OVNI. Pero llega otra persona que estudia a lo mejor folclore o hadas y entonces, sí. Pero llega un psicólogo que estudia alucinaciones y entonces y cada cual tiene un caso en su carpeta que viene de lo mismo, pero son cosas diferentes. Ahí es donde esto de la extrañeza y donde los límites se diluyen un poco. Porque claro, ¿eso qué es? También influye, claro, el marco personal. Si la persona lo ubica, si hay datos, por ejemplo, si se ve como una especie de tipo platillo plateado, una especie de nave, bueno, pues aquí lo relacionamos habitualmente. Pero muchas veces al tema ufológico. Pero muchas veces las descripciones de los casos OVNI, la persona no dice una nave, simplemente dice pues una estructura o una forma o una luz o un tal o un ser que vestía con tal color o con cual. Entonces a veces al final el testimonio que nos llega es como la mezcla entre el fenómeno, sea lo que sea, más lo que aporta el testigo, más lo que aporta el contexto, más lo que va quitando, lo que pone y cómo lo cuenta, y también el efecto activo de cómo nosotros recogemos ese testimonio. Porque si yo te pregunto, esa criatura, ese ser, y la Virgen te dijo algo, en esa pregunta ya estoy dando por supuesto que efectivamente es la Virgen, entonces ya te estoy dando incluso a la persona que cuenta algo de esto, ¿no? Que es algo raro. Voy a explicar que he visto por la tarde una cosa de luz. Entonces, claro, al yo contártelo a ti, si yo voy y te lo cuento a ti, a medida que tú me vas haciendo preguntas, me vas dando también un marco de información. Entonces, claro, si tú me hablas en términos de la Virgen, vale, pues yo ya tiro por ahí. Entonces le pones la Virgen y ya le voy dando yo sentido. Pero si alguien me habla en términos de ufología o del fenómeno OVNI, ya tiro por ahí. Al final, entre todo eso tenemos una serie diferentes de casos que pueden ser el mismo, que seguramente ninguno sea exactamente lo que le pasó a esa persona, pero nos dicen, oye, esto es complejo. Si tú lo quieres estudiar en su totalidad, tienes que asumir que hasta es como, a mí me sale como un gesto físico de esto de decir, bueno, pues ya está, me estoy quieto y espero a ver lo que hay. El gesto físico de ir, llegar y medir es el contrario a esto. No es como, venga, cojo, le doy una forma y lo meto en un sitio. Pero si dejo que la experiencia sea como sea, y esto puede aplicarse incluso a cuestiones psicológicas normales y corrientes sobre cualquier cuestión de personal. Entonces, es muy grande, pero al final la mente tiende a categorizar. Necesitamos que esto, poder ponerle un nombre. Es una aparición de la Virgen. Y ya la comparamos con las otras 300, 500 o 5000 que tengamos de apariciones de la Virgen y vamos creando ese modelo, no ese prototipo, que luego cuando alguien llega, un caso nuevo, y dice, una aparición de la Virgen donde la Virgen me ha hecho así con el dedo. Me ha sacado cuernos como si fuera una figura heavy. Dice, no, ¿cómo? Oh, eso es un caso novedoso, eso no ha pasado nunca. No ha pasado nunca
o a lo mejor los investigadores anteriores o las personas No, han ido omitiendo ese dato. Con lo cual, te quedas con un perfil que igual, los casos de la Virgen tienen todas estas características, sí, y todas estas también que no están ahí apuntadas, ¿no? Que es lo raro, lo que hace de esto algo tan personal. sí, y de hecho, con eso, ahora que estamos hablando de los casos de la Virgen, yo me he puesto a investigar, por ejemplo, el del caso de Fátima. Si vos ves la imagen original que dibujaron los niños, donde describieron lo que vieron, a mí eso no me parece la Virgen. Sí, un Sí, traje, parece que parecida tienes especie como de, claro, como un traje espacial, como si damos tuviera un significado casco. en función, exacto, damos significado a las cosas en función de lo que ya tengamos previamente. Si no tenemos nada previamente, es como esa cosa. Bueno, un testigo que no sabe nada, bueno, un testigo que no sabe nada, que no conoce nada, yo no sé si eso es un poco mito, porque al final hay un poco mito con esto, como, ¿no?, ese testigo idóneo que vive en las montañas, que no sabe nada, que parece que se ha criado únicamente con el agua de la lluvia y el sonido del viento, ¿no? Vale, entonces tiene una experiencia y va a recoger esa experiencia. Si tú te enteras de que esa persona tiene una experiencia es porque a alguien más se la ha contado ya. Es decir, en el momento en el que empezamos a contar algo, le estamos dando forma. Y si tú vas con las preguntas que tú haces, también ayuda a dar forma. Si tú, por ejemplo, vamos a hacer una entrevista a esta persona, ¿no?, y me dice lo de la Virgen hizo así como, y yo pongo esta cara de, ¿cómo? Este hombre está... Pues esa persona aprende a que eso No no está calza. bien, en el sentido de que eso no casa en el fenómeno, y cuando se lo vaya a contar a otra persona, ese dato lo omite. Pero lo que estamos haciendo ahí es cortando una experiencia que es de esa, ¿no?, de esa forma tan, pues, tan extraña, porque son cosas extrañas. Sí, 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 sí. Y es bonito porque al ir uno aprendiendo y abriendo más la mente a todas estas posibilidades, pues cada caso se convierte más interesante, como ese mismo. O sea, Mm, algunas de las apariciones marianas, yo no fui criada católica, no soy católica, pero me llama la atención las experiencias, lo que la gente describe. exacto. Aquí hace algunos años, supuestamente en la zona norte, se empezó a aparecer una virgen que le llamaban la Virgen de Sarapiquí. Ese es el lugar, ¿verdad? Sarapiquí. Al final no la reconocieron como una aparición verídica. Pues aquí sí, en Cartago hay una virgen, la patrona de Costa Rica, la Virgen de los Ángeles, que sí oficialmente pues, se reconoció todo ese proceso y tiene su basílica y todo el asunto. Sin embargo, los fenómenos que se aparecían junto con la Virgen en Sarapiquí, eh, y que todavía algunos se dan. Entonces mami me decía, tenemos que ir allá a donde se aparece porque está ese, no sé si has escuchado hablar del que le llaman polvo de ángel o algo así, que es como una escarcha que se le aparece a las personas en las manos. ¿Has escuchado? Ajá. Algo me Ante, suena, sí. ante fenómenos así de, Mm, digamos, religiosos de la Virgen. Y un amigo de mi madre, que tenía fincas por allá, pues es una zona muy rural, le comentaba que él fue y que duró varios días como con esa escarcha que se le apareció en las manos. Entonces, ¿qué es? O sea, ¿será la vida? ¿Qué fenómeno es el que está pasando ahí? Pues las personas eh, claro, decían que esa aparición o esa luz, no sé bien qué era lo que veían, pues que era la Virgen. Pero habían fenómenos físicos en las claro. personas que todavía aparentemente se están dando. Y yo no sabía, fue recientemente que mami me comentó eso, que este amigo fue hace un tiempo por la zona y sí, y es como un brillo, como escarcha, Claro. que Y la se va categoría, la etiqueta materializando. que le pongas te va a determinar lo demás. Si eso es una aparición de la Virgen, entonces todo lo demás físico o que suceda, se, si hace falta, se amolda a esa experiencia de la Virgen, ¿no? Como decía lo de Fátima, la ropaje, el vestuario, ¿no? Pero a lo mejor lo ve porque en muchos casos, por ejemplo, ovnis van vestidos con ropa como muy similar, ¿no? Una especie de, incluso con capas o con unas vestimentas que llegan aquí al cuello o que cubren la cabeza. Entonces, depende del contexto, depende de la persona, depende. Una cosa curiosa, anécdota. Aquí, la puerta del cuarto, el otro día, antes del verano, era un par de meses o así, estaba por aquí haciendo no sé qué, y escucho claramente en la puerta dos golpes, o un par de golpes, ¡pam! Pero clarísimo.
tanto que me giré y digo, adelante, digo, no sé quién era, digo, pues si está un niño que va a entrar, digo, oye, porque siempre como si acaso estoy haciendo alguna cosa, llama, no digo, pasa, y no pasaba nadie, y la madre estaba en la otra habitación y se acercó y dice, ese golpe en la puerta, digo, no sé. Claro, entonces yo, pues como son temas que me gustan, lo primero que dije fue, digo, bueno, pues a ver, di algo más, que ha habido golpes en la puerta, no me hace falta, no me sirve. Yo quiero algo más, mueve la puerta, sacude la puerta, da golpes claros que yo oiga, no sé qué. Nada, lo que era que la puerta, no había pasado nunca, por el peso, se había abierto, había crujido un par de veces, que luego lo hizo otra vez y ya lo pude identificar. Entonces, yo, si por ejemplo no soy ajeno completamente a este tipo de fenómenos y de experiencias, pues lo identifico como algo que no me interesa, o sea, algo sin importancia y fuera. Como eso me recordó automáticamente a los raps y a los golpes de los casos Poltergeist, digo, bueno, pues sí. Además, porque estaba relacionado, estaba en ese momento o bien leyendo o escribiendo algo sobre el tema parecido, entonces digo, bueno, pues venga, quiero una señal más clara, ¿no? Otra persona a lo mejor me lo tomó un poco a broma porque digo, bueno, enseguida fui a mirar la puerta, pero otra persona a lo mejor que sea creyente con estos temas, que los considere posible y que crea en ellos, a lo mejor su reacción es de miedo y dice, esta señal es una señal que significa algo. Y entonces no tiene en cuenta otras explicaciones. Al final, cuando se recogen esos casos y demás, también es interesante ver qué tipo de persona, qué estado está, y también la posibilidad de que sea un fenómeno, porque siempre se ve la posibilidad de que sea un fenómeno falso, que esté tomado como verdadero por cuestiones X. Fama, la gente siempre dice por fama, pero tanta fama no da, creo, una experiencia de este tipo porque te expones a ser un poco el hazme reír, ¿no? Hasta cierto punto. Pero nunca se tiene en cuenta el caso contrario. Es muy curioso que siendo un caso real, sea desestimado. Como, bueno, ya está, no pasa nada, no se le pregunta. ¿Cuántos casos habrá de experiencias de todo tipo que no se conocen porque la persona que las tiene o bien no las quiere contar o bueno, simplemente dice, bueno, eso fue una cosa que me pasó y ya está? Porque al final solo sabemos, aunque parezca una cosa de perogrullo, solo sabemos lo que nos cuentan. No podemos saber otra cosa. Y no sabemos si aquellas cosas que la gente no cuenta son cosas quizás como más interesantes. Es con lo que nos cuenta. Y ya tenemos a veces dificultad para catalogar y decidir. Y dónde ponemos, por ejemplo, el punto de inicio y el punto de fin. El fenómeno empieza cuando ven a esta aparición de luz que llaman la Virgen, o a lo mejor ha pasado algo antes. Ha pasado algo en los días previos, en las semanas previas, a lo largo de la vida de esa persona, otro tipo de experiencias similares o de otra forma, y que esta de la Virgen o de la visión de la Virgen sea solo una. ¿Y qué sucede después? Entonces, toda esa parte longitudinal normalmente tampoco se le presta atención. Es como se recoge el caso, como decíamos, ¿no? Para el archivo. Pero claro, ahí estamos viendo, pues como si estuviéramos viendo un objeto solamente desde aquí. Yo tengo el caso, pero me estoy perdiendo la longitud de todo. A lo mejor, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasa después? Es mucho más raro, pero me da una visión más real de cómo ocurre esto realmente, ¿no? Claro que sí, y buscar que las personas, si ya se abrieron en contar su experiencia, que tengan la confianza de contar todo. Yo cuando voy a Claro. los casos, y también por los antecedentes míos del área médica, yo les digo que les hago el diagnóstico. Les digo que les hago la historia médica, es como la historia de todo lo que pasó antes, con lujo Claro, de detalles, sin importar que sea algo que parezca tontillo o que parezca que piensen que la gente se va a reír. O claro. sea, todos los detalles son importantes y sí los pongo a hacer en una bitácora después de que se hace la visita para que apunten el día, la hora, quiénes estaban, qué fue lo que pasó, para ir teniendo, poder armar ese caso y entender mejor qué es lo que pasa. Entonces, si a alguno de ustedes les está pasando algo, la bitácora es una excelente herramienta para ir estudiando los casos. Y a veces nos damos cuenta de, de cosas, inclusive patrones, dentro de las patrones por asuntos naturales o ambientales Sí, que sí, pueden estar influenciando. Entonces, claro. esa es una súper herramienta si están viviendo algún tipo de experiencia anómala o paranormal, para ir rastreando
y buscar entender y perfilar ese fenómeno, aunque como ya vimos lo que hemos conversado, pues no todo cabe exactamente en las categorías, pero es una gran ayuda para buscar las Es una gran soluciones. ayuda. Sí, es una gran ayuda a entender. Sí, la bitácora o los diarios, incluso a nivel personal, para cualquier persona tú llevas un diario objetivo de anotas cosas de tu vida y demás, y luego cuando lo revisas dices, pues te das cuenta que aparecen los mismos pensamientos, las mismas ideas, porque bueno, tenemos ciertos patrones, entonces esa herramienta es una herramienta de registro así a largo plazo que es muy buena porque la persona que está teniendo la experiencia, incluso esto me atrevo a hacer una comparación, por ejemplo, por una persona que venga, que una cuestión que sea parapsicológica y no parapsicológica, ¿no? No, muchas veces, aunque sea la persona la que lo está experimentando, claro, si deja un registro por escrito y desde fuera, a lo mejor se ven una serie de, lo que tú dices, ya no son patrones, características o puntos en común que la persona a lo mejor no ve. Es como cuando vamos en cada cual dentro de sí mismo, ¿no? A lo largo de la vida, pues vamos viendo la vida de esta forma, pero cuando miras hacia un poco hacia atrás, dices, mira, me equivoco siempre en lo mismo, tengo los mismos, ¿no? Tengo los mismos errores. Esto ocurre igual en esta experiencia. Sobre todo si a las personas les suelen suceder con frecuencia o están habituados a tener este tipo de experiencia, a veces ese acostumbrarse o ese dejar de prestarle atención, pues luego cuando vienen a contarte algo te cuentan como una especie de resumen, ¿no? No digo que lo hagan con mala intención, pero bueno, es como si ahora tú cuentas algo de tu vida biográfica, tú no lo vas a contar con todo detalle, cuentas, ¿no?, el perfil de lo más importante, los hitos más importantes. Aquí ocurre igual. Y muchas veces, aparte del hito importante, pues sucedió esto en la cocina, o este mueble que se movió, o este sueño que tuve. A lo mejor hay otras cosas que la persona no considera importantes, pero que ayudan a entender un poco todo el cuadro, ¿no?, del fenómeno. Exacto. Entonces, para ir cerrando, si tienen experiencias que ustedes sientan que no les van a creer, que no cuadran en lo que han visto, no se preocupen. O sea, no tenemos todas las respuestas, para eso estamos investigando. Y pues no dejar información por fuera, porque puede ser significativa a la hora de entender cualquier evento que estén teniendo. ¿Alguna frase de cierre o algo que quieras comentar para ir terminando? Bueno, hay al final, lo que decíamos un poco al principio, ¿no? Para entender las cosas, la realidad, la naturaleza, hacemos categorías, cajas, marcos, estantes, como quieras llamarlo. Y siempre se quedan cosas fuera. La gente cuando tiene este tipo de experiencias puede pensar que la suya es diferente, que solo le pasa a ellos, y no es así, le pasa a más gente. Pero desde luego, es verdad que al final sí, es como una cámara. Si hacemos zoom y nos centramos solamente en un caso, ese caso es diferente completamente al de otra persona, aunque haya elementos que se repitan. Entonces, al final creamos como una categoría para cada caso. Entonces, la gente que no esté viendo, no esté oyendo ahora y quiera comentar alguna experiencia de estas, que no piense, primero que piense, por un lado, que efectivamente a más gente le puede pasar algo similar, que no son únicos, y que luego no dejen de lado la particularidad, es decir, que se abran con confianza, decir, bueno, esto te va a parecer una locura, pero mira lo que me ha pasado. Y bueno, vivan la experiencia con calma, con tranquilidad, porque bueno, el mundo decía, no recuerdo qué psicólogo lo dijo, y de hecho está en uno de los libros ahí atrás, pero me gusta mucho esa cita. Creo que es Brian Wallace. Decía, nos comportamos como si hubiésemos inventado el mundo en lugar de como lo que de verdad es, lo estamos descubriendo. Y me gusta mucho esa cita porque es como un poco humilde, ¿no? Es decir, estamos descubriendo. El ser humano no ha inventado el universo, por tanto, si tú inventas algo, lo conoces. Pero si no lo inventas y lo tienes que descubrir, pues tienes que abrirte a las cosas que van pasando. Y este tipo de fenómenos forma parte de la realidad. Son anómalos, son extraños, pasan más, pasan menos, pero forman parte de todo el cuadro entero, ¿no? Así que adelante y a seguir descubriéndolo. Perfecto. Una última pregunta, Oscar. Dime. Que extrañamente, bueno, todo ha sido medio extraño en el programa. Siempre empiezo por
preguntando un poco sobre las experiencias personales y hoy yo creo que por todo el ruido y ese como falta de sincronización en un momento por tratar de arreglar el problema, no te pregunté, ¿vos has tenido alguna experiencia fuerte o qué te llevó a No, esto? O tal yo, vez no fuerte, pero o sea, que significativa. yo el interés en esto está, o sea, yo no, alguna vez lo he dicho, no tengo un solo recuerdo donde no tenga interés en esto, desde la infancia, incluso, además, a partir de manifestaciones de sitios, áreas muy distintas, ¿no? Por ejemplo, siempre interesado en novelas de fantasía, en dibujos animados, donde fantasía, en ese tipo de perfil del mago, de los brujos siempre. Y después, ya te digo, desde que tengo uso de razón siempre hay un interés en esto, ¿no? A mí personalmente creo que no me ha pasado nada especialmente, alguna experiencia, pero que no sabes si es un sueño, ¿no? De estar durmiendo y tener una sensación de que la cama se hunde y alguien pasa por encima de ti, ¿no? Pero sí es curioso, sí, alrededor bastante, desde familia y amigos y siempre como esa sensación de estar cerca pero no justo en el centro, ¿no? Entonces, el tema me interesa y por supuesto me gustaría tener alguna experiencia, pero no del mismo modo que una persona que le guste, si un niño quiere estudiar en biología marina, o sea, pues la gente dice que guay, ven normal que quiera ir a ver un delfín o peces. En nuestro caso nos gusta esto, lo normal es que queramos ver algo, ¿no? Pero parece un poco que se nos castiga por esto, es como, claro, tú lo que quieres es ver un fantasma. Sí, claro, pero desde el punto de vista de interés quiero ver un fantasma, no solo quiero que me lo cuentes, quiero ver, a ver qué pasa y qué hay. Pero Sí, 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 sí. siempre ha estado ahí el interés. Hice psicología por eso y luego el doctorado y demás con la misma intención, ¿no? De intentar mover esto dentro de la facultad. Creo que también quizá haya que abrirse a más caminos más allá de los universitarios, porque uno no puede extenderse si los límites son muy cerrados. Pero bueno, No, no, seguimos. claro, no, no, muchísimas gracias. A todos, Allí. muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que les haya gustado el programa. Abajo en la descripción van a quedar siempre los enlaces a las páginas. No sé si Oscar tiene alguna en particular, pues si le quiere poner un correo o algo. Vale, ahora te pondré un Eh, correo. pero sí, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio y no olviden suscribirse, darle like, seguir. Chaito. Hasta luego.